Buen día, vamos a empezar con la ficha técnica de Oracle Database 11G Express Edition. Para el procesador, Oracle pide que la velocidad mínima sea de 1 GHz o puede ser superior. En memoria RAM pide como mínimo 1 GB, pero Oracle recomienda 2. Para el disco duro pide solo 500 MB, pero igualmente Oracle recomienda 1 GB libre en espacio del disco. Oracle también nos indica que debemos tener instalados los dos complementos JS, JavaScript SE5 y JavaScript SE6. Estos complementos sirven para hacer máquinas virtuales en Java. Ahora vamos a empezar con la instalación de Oracle. Primero abrimos nuestro explorador de internet y buscamos Oracle 11G Express. Validamos que la URL sea la oficial de Oracle. Vamos al final de la página y vemos el link de descarga. Oracle por lo general pide una autenticación en su página, es una cuenta común y corriente. Esta cuenta siempre la pide para descargar productos Oracle. En mi caso no me la pidió porque yo ya estoy logueado, entonces me deja pasar sin autenticarme de nuevo. En la siguiente página vamos a descargar la versión de Oracle para Windows. Aceptamos los términos y condiciones del software y damos clic para descargar el software como un zip. Ahora que estamos descargando el motor de base de datos, vamos a empezar a descargar el IDE con el cual vamos a trabajar este motor. Este IDE también es desarrollado por Oracle, entonces debemos validar si la URL también pertenece a la empresa Oracle, es decir, si es oficial. En la siguiente página vamos a descargar el que dice Windows 64 bits con el JDK. 64 bits porque mi procesador es de 64 y con el JDK para que vengan incluidos los complementos Java SE5 y 6 que requiere Oracle para poder funcionar mucho mejor. Vamos a esperar que se realicen estas dos descargas para proseguir con la instalación. Una vez que tengamos los archivos descargados, vamos a extraerlos. Primero vamos a instalar el motor de base de datos, el Oracle Database 11G. En los archivos que pudimos extraer del Oracle 11G vamos a encontrar un ejecutable llamado setup. Lo vamos a ejecutar en modo administrador. Cuando abre el wizard va a tardar un poco en cargar. Puede demorarse unos 5 minutos. Cuando haya terminado de cargar nos va a presentar la pantalla de bienvenida del wizard. Empezamos la instalación dándole clic en Next. Aceptamos los términos y condiciones de instalación del software. El wizard nos muestra la ruta en la cual se va a instalar el software. No la modificamos, dejamos la ruta que tiene por defecto. En el siguiente paso nos va a pedir una clave. Esta clave va a pertenecer al usuario System, que es el usuario por defecto que trae Oracle 11G. Nos mostrará un resumen de la instalación, como en qué carpeta se va a instalar el software, qué puertos va a utilizar Oracle. Vamos a dar en siguiente y debemos esperar a que la instalación del motor de base de datos finalice. Cuando la instalación ya haya acabado, podemos ver un nuevo icono en el escritorio que dice Empieza con Oracle. Este icono no es funcional. Al intentarlo de ejecutar vemos que nos aparece un error. Este icono solo es una señal de que Oracle 11G ya fue instalado.
Ahora vamos a utilizar el SQL Developer. El SQL Developer, luego de que se descarga de la página, se puede ejecutar directamente. Este no es un instalador como tal. En la carpeta que se extrae, buscamos un ejecutable llamado sqldeveloper.exe. Lo vamos a ejecutar para poder trabajar en nuestras bases de datos de Oracle. En la parte izquierda vamos a agregar una nueva conexión. Esta conexión hace referencia a una nueva base de datos, dado que la instancia ya se está ejecutando. Al iniciar una nueva conexión, vemos en la parte inferior de la nueva ventana los datos como tal de la instancia de Oracle. El hostname indica el nombre del servidor. El port es el puerto que Oracle usa. El SID es el nombre de la instancia que recibe por defecto Oracle. En nombre colocaremos el nombre de la base de datos, que en nuestro caso será GameStore, y colocaremos el usuario System con la contraseña que configuramos al momento de la instalación. Vamos a dar clic en el botón de probar para verificar la conexión. En nuestro caso la prueba fue exitosa, entonces ahora vamos a darle conectar. Esto creará la nueva base de datos. SQL Developer abre una nueva ventana de consulta, y para abrir cada nueva ventana de consulta se requiere usuario y contraseña de la base de datos. Luego de conectarnos a la base de datos, podemos ver en la carpeta de tablas que hay muchas tablas del sistema o que vienen por defecto con la base de datos. Para el ejercicio crearemos las tablas que generamos en SQL Server ahora en Oracle. Para el ejercicio crearemos las tablas que hicimos en el ejercicio de SQL Server. Vamos a revisar que en la base de datos en la que estamos trabajando no existan las tablas que vamos a crear. Básicamente la sintaxis entre SQL Server y Oracle es la misma, dado que ambos motores trabajan sobre el lenguaje SQL, Transact SQL, que esto traduce en un lenguaje estructurado de consultas. En el ejercicio vemos que el mayor impacto que tenemos es que no hay campos identity. Esto porque el Oracle que estamos trabajando es el 11G. A partir del 12G versión 2 es que Oracle empieza a usar este campo identity. El otro cambio es en el campo fecha ingreso, que no es un datetime sino un date. En Oracle solo se trabaja con date. Vamos a ejecutar uno por uno los comandos y ver que en la parte inferior donde muestra el resultado, ver que la tabla fue creada con éxito. Vamos a refrescar la carpeta de tablas para poder ver las tablas que acabamos de crear. Vemos que al darle clic, Oracle nos muestra la estructura de la tabla. Continuando con los inserts, vamos a realizar la primera inserción. La sintaxis también es la misma para los inserts, y que ahora debemos colocar el campo ID cliente como obligatorio para el insert, ya que este no se calcula. Debemos ser cuidadosos con los IDs que coloquemos. No se generarán duplicados porque el campo es una llave primaria, por tanto esta no se repite, pero si colocamos dos IDs iguales en la consulta, al momento de ejecutarla va a generar un error. Vamos a seleccionar los inserts del cliente y ejecutarlos.
Podemos ver que en el resultado 4 filas han sido registradas. Vamos a verificar la inserción realizando un select a la tabla de clientes. Podemos ver que los clientes han sido insertados, pero Oracle maneja un tipo de consulta diferente. Las consultas de Oracle están basadas en transacciones. A estas transacciones se les debe indicar cuándo y cómo deben acabar. Si realizamos una consulta en otra pestaña, vamos a ver que no nos trajo ningún dato. Esto es porque a Oracle no se le ha indicado que la transacción ha acabado y de manera correcta. Vamos a usar el comando commit para decirle a Oracle que esta transacción ya finalizó y de manera correcta. Vamos a ir a la otra pestaña y ejecutar la consulta nuevamente. Esta consulta sí trajo datos porque ya se le realizó el commit a la transacción. Ahora vamos a hacer el insert a la tabla de categorías. El insert de la tabla de categorías esta vez va a tener el campo ID categoría, ya que igual que la tabla de cliente, este no va a ser calculado. Seleccionamos los inserts y los ejecutamos. SQL Developer tiene un botón para realizar commits. Está ubicado en la parte superior en la misma sección que el botón de ejecutar. Y vamos a hacer lo mismo con los inserts de los juegos. Vamos a seleccionarlos todos y luego a ejecutarlos. Y por último ejecutamos el commit. Con esto ya no nos faltaría ningún insert, ya solo faltaría realizar las consultas. Dado que la sintaxis es la misma, podemos usar las consultas de SQL Server en Oracle. Aunque Oracle es más estricto con el punto y coma que indica el final de la línea de ejecución. En Oracle, los joins no necesitan la palabra reservada as para indicarle un alias a la tabla. Como Oracle y SQL Server están basados en el mismo lenguaje, el Transact SQL, ambos comparten mucha de su sintaxis y palabras reservadas. En esta consulta podemos ver que tanto la función count como la función groupby funcionan para ambos motores de bases de datos. Con esto concluiríamos el video de instalación de Oracle para la materia de sistemas gestores de bases de datos, actividad 2.